Estamos en la serie los sábados de Mirando hacia el futuro. Y esta noche voy a predicar un mensaje que lo titulé Si deseas entender correctamente. Diga conmigo, diga, si deseas entender correctamente. El evangelista Felipe preguntó al eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Y yo me atrevo a preguntarle a usted, cuando usted lee la Biblia, ¿la entiende? Estar informado de algo y entenderlo son dos realidades muy diferentes. Frente a los eventos que están por venir a la tierra, muchas personas especulan. Y las especulaciones de esas personas se basan en que tienen cierto grado de información. Hay gente que tiene cierto grado de información sobre el Apocalipsis, sobre la segunda venida de Cristo, sobre lo que les prediqué la semana pasada, el rapto de la iglesia. Pero una cosa es yo estar informado sobre esos eventos y otra muy diferente, yo entenderlos. No estamos llamados solo a conocer sobre la profecía, sino a entenderla. Diga conmigo, diga, entenderla. ¿Y por qué, pastor? ¿Cuál es la gran diferencia entre estar informado y entenderla? Que el que está informado no se apercibe, pero el que lo entiende sí se apercibe. El que está informado que va a haber una guerra, está informado. Y la guerra puede explotar en cualquier momento y agarrarlo desprevenido. ¿Por qué? Porque solo tiene una información. Pero el que entiende que se va a desatar una batalla, ese entendimiento lo lleva a dar un paso más allá, a prepararse para la batalla. Esa es la gran diferencia entre estar informado que Jesús viene a entender realmente que Jesús viene. Si usted entendió los 4 mensajes que le prediqué sobre el rapto de la iglesia, usted sabe que usted no puede seguir viviendo de la misma manera que venía viviendo. Si lo entendió, diga conmigo, diga, si lo entendí. Si usted no lo entendió y todo lo que le prediqué sobre el rapto es solamente mera información para usted, y es más, a algunos ya se les olvidó las 7 verdades del rapto, usted no se va a preparar. Yo, como predicador y pastor de esta congregación, mi deseo es que usted entienda, y por eso le voy a predicar el mensaje de esta noche. Si deseas entender correctamente frente al futuro que las escrituras nos presentan dentro del programa divino, existen 3 puntos de vista. Hay 3 formas como la iglesia del Señor ha concebido el futuro. Son nombres que aparentemente son difíciles, pero realmente cuando usted se familiariza con ellos, no son difíciles. Las 3 puntos de vista son, en primera instancia, el amilenialismo. Yo no caí en cuenta de habérselo puesto en la pantalla. En próximos mensajes se los pongo en la pantalla. Diga conmigo, diga, amilenialismo. Pastor, ¿con qué se come eso? Eso no se come con nada. Eso es una postura teológica frente al futuro. La segunda postura es el postmilenialismo. La primera es el amilenialismo. La segunda es el postmilenialismo. Y en la mitad está el premilenialismo. ¿Qué es el amilenialismo? El amilenialismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. Porque muchos cristianos evangélicos no se están preparando para el rapto de la iglesia. Porque muchos teólogos no se están preparando para la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Porque no lo creen. ¿Y por qué no lo creen? Porque tienen una postura amilenial sobre el futuro. Los amilenaristas son las personas que creen, el amilenialismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. Las personas que sostienen esta creencia son llamadas amilenaristas. El prefijo a en amilenialismo significa no. Por lo tanto, la palabra amilenialismo significa que no hay milenio. Entonces los amilenaristas no creen en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo promete Apocalipsis 20 del 1 al 7. La segunda postura, el postmilenialismo,
Es la visión de que la iglesia establecerá el reino terrenal de Cristo en la tierra por medio de la predicación del evangelio, y algunos dicen aún por medios políticos. Los postmilenialistas son todos esos pastores que creen que a punta de votos ellos van a extender el reino de Dios y lo van a establecer en la tierra. De esos tenemos varios en Maranata. Ellos creen que a punta de política y a punta de propaganda ellos van a establecer el reino de Jesús en la tierra. Error completamente. Los postmilenialistas son los que salen a decirle a las congregaciones: nosotros venceremos al anticristo. Error, ustedes no van a vencer al anticristo, porque la Biblia dice claramente que Jesucristo es el que lo va a matar. ¿Por qué se dan todas estas posturas? Ya enseguida se lo voy a explicar. Entonces, el postmilenialismo es la visión de que la iglesia establecerá el reino terrenal de Cristo en la tierra por medio de la predicación y la política. Los postmilenaristas creen que Cristo reinará sobre un reino literal en la tierra, pero la mayoría de ellos creen que lo hará desde un trono celestial, o sea, espiritualmente. Y después de eso volverá a la tierra para el juicio final. Estas dos posturas difieren de la idea más extensamente aceptada llamada el premilenialismo. Pastor, ¿de cuál de las tres es usted? De la tercera, del premilenialismo. ¿Y por qué? Porque es la bíblica. ¿Cómo se llega a una postura amilenial? ¿Y cómo se llega a una postura postmilenial? Sencillo. Usted tiene que alterar la interpretación bíblica, como lo demostraré esta noche. ¿Sabe cómo la gente llega a esas dos posturas cerradas? Porque interpretan, la Biblia tiene 66 libros, interpretan 64 libros de una forma. Y Daniel, que en el Antiguo Testamento es el libro de la profecía del fin del mundo, y Apocalipsis, que en el Nuevo Testamento es el libro de la profecía del fin del mundo, ellos lo interpretan alegóricamente. La Biblia solamente se puede interpretar de dos formas. La primera, alegóricamente, que es la forma que lleva a estas personas a tomar estas posturas equivocadas frente al futuro. La segunda, la forma literal. Y esa forma literal se llama gramático-histórica. ¿Por qué gramático-histórica? Porque toma en cuenta la gramática de la Biblia, toma en cuenta las palabras, toma en cuenta las ideas contextuales del texto. ¿Y por qué histórica? Porque toma en cuenta el ambiente para quien fue escrita la Biblia inicialmente. Si usted no toma en cuenta esos dos factores, la gramática de la Biblia y la historia de la Biblia, entonces usted va a llegar a una postura completamente diferente a lo que el texto le está mostrando. Ayer estaba en una reunión con unos hijos míos allí, preparando lo que vamos a desarrollar el próximo viernes del perdón. Y yo le dije estas palabras a mis hijos. ¿Sabe cuál es uno de los factores más determinantes para que la iglesia cristiana evangélica en el mundo esté como está? Que tenemos un montón de gente predicando un evangelio que ni ellos entienden y que tampoco es bíblico. Si yo a ustedes los embolato predicándoles una herejía, si yo a ustedes los embolato predicándoles un error doctrinal, usted va a creer lo que yo le diga. Y si usted no se avispa, usted va a terminar con ese error en el mismo infierno. Por esto que voy a enseñar hoy es tan importante que usted lo reciba en su corazón. El premilenialismo es el punto de vista de que la segunda venida de Cristo, no la iglesia, de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial, y que el reino milenial es literalmente un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar sobre esta tierra de forma clara, de forma no espiritual sino física, real y corporal. Estaba buscando la palabra corporal para poder entender e interpretar los pasajes de la Escritura que tratan sobre los eventos del final de los tiempos. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta claramente. Primero, un método apropiado
para la interpretación de la escritura. Usted no puede alegorizar la Biblia. Me preguntó una hija mía, y lo traigo a colación porque cabe dentro de la predicación. Me dijo: papá, ¿qué significa que Jesús haya quitado el manto para lavarle los pies a los discípulos? Y yo le dije: significa que se quitó el manto para lavarle los pies a los discípulos. No, pero eso tiene que tener, ella no lo dijo, yo lo estoy diciendo yo. No, pero eso tiene que tener un significado más profundo. No lo tiene. Y yo le expliqué a la hija mía: si yo estoy un sábado de traje y corbata como estoy hoy, y yo pretendo lavarle los pies a ustedes, ¿qué es lo más normal que yo haga? Pues me quito el saco, me quito la corbata, me arremango las mangas. Eso no tiene ningún significado. Simplemente me preparé para lavar los pies. La gente cuando alegoriza la Biblia, míreme, la gente cuando alegoriza la Biblia pretenden buscar una revelación que la Biblia no les está dando. Mis hermanos, cuando Pedro se bajó de las aguas porque Jesús lo llamó, eso significa que usted puede caminar sobre sus problemas. ¿De dónde saca usted eso? Y a eso los pentecostales y los carismáticos y los maranateños le llaman revelación. Eso no es revelación, eso se llama alegorización. Y ustedes que oyen a Raimundo y todo el mundo, ustedes creen que hay un montón de gente que tiene revelación, y lo que tienen es una confusión en la mente. Usted no puede forzar el texto a que le diga una cosa que el texto no dice, porque entonces usted va a convertir a la Biblia en un libro de historietas. Cuando la Biblia usa una figura literaria, por decir una metáfora, una parábola, una hipérbole, el que está leyendo y el que va a interpretar tiene que usar los principios de la hermenéutica para poder llegar al punto de lo que la parábola, lo que la hipérbole o lo que la metáfora le está dando. Le voy a poner otro ejemplo. Predicando en Pontezuela los domingos, les prediqué la parábola de las vírgenes insensatas y de las sensatas. ¿Usted sabe cuántos cuentos han dicho de eso? Que el aceite es tipo del Espíritu Santo. ¿Dónde? Que la antorcha es tipo de yo no sé qué. Mentira. Lo único que Jesús está diciendo es: miren, estoy usando una figura que ustedes conocen, un matrimonio judío. Las muchachas eran las compañeras de la novia. Y era costumbre que cuando el novio venía por la novia, las muchachas encendían unas antorchas. Las lámparas son antorchas literales para acompañar, porque hacían una marcha nupcial de la casa de la novia a la casa del novio. Y Jesús simplemente toma esa costumbre de la época y les dice: bueno, así como esas vírgenes tienen que estar preparadas para cuando el novio venga, así la iglesia tiene que estar preparada para cuando yo venga. Eso es todo. Pero enredan la pita. ¿Y sabe por qué enredan? Y lo voy a decir: porque llevan 40 años hablando mal de la teología, hablando mal de los seminarios bíblicos, hablando mal del estudio de la Biblia. Hermano, si usted es pastor, si usted es predicador y usted no hace otra cosa sino esto, pues estudie, hermano. Eso que acabo de decir no es para ninguno de ustedes, sino para pastores que ven mis cultos. Predicar es muy serio. ¿Sabe por qué? Porque la gente le va a creer. Y usted tiene que tener como pastor y predicador la premura y la responsabilidad de no decir una cosa que la Biblia no dice, porque entonces usted le va a enredar la vida a la gente. ¿Están conmigo, Maranata? Entonces, para entender, necesitamos primero un método apropiado para la interpretación de la escritura, y segundo, necesitamos diferenciar entre Israel, que son los judíos,
el pueblo físico de Abraham y la iglesia, que es el conjunto de todos los creyentes en Jesucristo. ¿Por qué los amilenaristas no esperan un milenio? Porque ellos revolvieron las promesas hechas en el Antiguo Testamento y se las aplicaron a la iglesia. Hay promesas del Antiguo Testamento que no se pueden aplicar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio, literalmente fue a Israel. En el Antiguo Testamento, Dios le prohibió a las mujeres que cuando menstruaran fueran al tabernáculo. Si nosotros aplicamos eso hoy en día, entonces cuando usted menstrue, usted no puede venir a un culto. Pero ¿por qué Dios le prohibió en el desierto a las mujeres que cuando menstruaran fueran al tabernáculo? Pues porque no habían nosotras, hermanas. No se ría. No se ría. Estamos hablando de un pueblo que vivió hace 2000, vino Jesús, 4000 años. No habían nosotras, no habían tampones, no había lo que hay hoy. Sería ridículo que usted me diga: pastor, yo no fui porque es que estoy en el periodo menstrual. ¿Y le impide eso qué? ¿Vio? Porque usted tiene que hacer una diferencia. Aquí los voy a asustar a todos ustedes. Tatuarse es pecado, tatuarse no es pecado. No, eso no lo dice la Biblia. Sacaron una ley levítica para los hijos de Israel en la que Dios les dijo: ustedes no se van a hacer marcas en el cuerpo por los muertos. Por los muertos, ni por dioses paganos. Y entonces ahora viene un jovencito y se hizo un tatuaje con el nombre de Jesús y le dicen: usted es del diablo, usted va para el infierno, porque la Biblia dice en Levítico esto. Hermano, usted no puede interpretar así la Biblia, porque usted va a colocar una carga en el hombro de la persona que ni con un dedo la puede quitar. Una sola pregunta, mírame, medio planeta está tatuado. Entonces, si Dios salva a esa gente, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Los vamos a operar a todos? ¿Vio por qué usted tiene que saber interpretar las escrituras? O por lo menos tener un pastor como este, santo. Porque si no, usted va a creer un cuento. Mírame, no se rían, que esto es serio. Hace 2 años se encerraron en una casa en Santa Marta a ayunar, que porque ya Jesús venía. Y el pastor que les dijo eso, le recibió las casas, le recibió la plata y se perdió. Una sola pregunta. Si yo me aparezco con esa bobada aquí y les digo: hermanos, Dios me reveló que en 2 semanas o en 3 semanas el Señor viene, y yo le pido a usted su plata, lo mismo que usted tiene que pensar es: venga, si Jesús viene, ¿usted para qué la plata mía? Pero se las quitó. ¿Y sabe por qué se las quitó? Porque no piensan. Yo llevo predicando este evangelio desde los 16 años y tengo 48, o sea que llevo 32 años predicándolo. Estaba en el barrio Belén haciendo un grupo de oración. Esto pasó hace muchos años atrás. Y había una señora endemoniada contra mí y hablaba mal mientras que yo predicaba. Y yo esperé que terminara el grupo. Y cuando terminé, me le acerqué y le dije: venga, ¿usted por qué está tan brava? Y me dijo: porque todos ustedes son unos ladrones. O sea que yo le he robado. Bueno, usted no me ha robado, pero sí son unos ladrones. Y yo le dije: cálmese, ¿qué le pasó? Y me contó: mi hermana se metió a una religión de esas, yo no sé a cuál. Y el pastor le pidió la finca y le pidió la casa, que para que pudiera ir al cielo. Y yo le dije: ¿y mapó a su hermana que se la dio? Yo le pregunté a ella: dígame dónde en la Biblia dice que ella tenía que dar una casa o una finca para ir al cielo. Pues yo no sé. Y yo le dije: ese es el problema suyo. Y fue el problema de su hermana. Por eso le quitaron la finca y la casa. ¿Ustedes están aquí o no? Alguien dijo: ¿de dónde sacaron a ese hombre? De aquí de Yarumal. Allá a 2 cuadras vivo yo. Diga conmigo, diga: el método. Dígalo, el método de interpretación.
Y diga la diferencia entre Israel y la iglesia. Si usted tiene en cuenta esas dos cosas que le acabo de decir, usted no se va a hacer una mezcolanza en la cabeza. Mi último ejemplo. Estoy en un culto en Pontezuela. Termina el culto. Se me acerca el pastor Alejandro, triste, porque un hermano de la congregación se fue. Vendió la finca y se fue. Se fue para el Bajo Cauca, para Puerto Valdivia. Y cuando Alejandro le preguntó, ¿pero usted por qué se va a ir? No, es que Dios me habló. Dios le habló. ¿Y qué le dijo Dios? Me dijo que yo era como Abraham. Que usted era como Abraham. Sí, y que tenía que dejar esta tierra, o sea, en Pontezuela, e irme a la tierra que él me iba a mostrar, para el Bajo Cauca. ¿Y cómo Dios le habló? Una profeta me lo dijo. Y la profeta era cuñada. Y la plata de la finca terminó en el bolsillo de la profeta. ¿Por qué pasan todas esas cosas? Míreme, eso a usted le da risa. Pero ¿por qué pasan todas esas cosas? Diga conmigo, diga, por la ignorancia. Hermano, ser ignorante no es una virtud, es una desventaja. Por eso te voy a enseñar hoy la palabra. Diga conmigo, diga, el método importa. Primero, porque existen estos tres puntos de vista. Por el método de interpretación usado para entender los pasajes proféticos. Un método apropiado para la interpretación de la escritura requiere que la escritura sea interpretada de manera que sea consistente con su contexto. ¿Quieren aprender a oír a un pastor? ¿Sí o no? Cuando usted se siente frente a su celular, frente a su televisor o al radio, usted tiene que aprender una cosa: que aunque el hombre o la mujer que esté predicando le cite versículos, ellos respeten la idea contextual del versículo. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Van a su casa y le dicen que Cristo es inferior al Padre, que Cristo no es Dios, que Cristo es el ángel Miguel. ¿Y de dónde se pegan? De Juan capítulo 10, donde Jesús dice que el Padre es mayor que Él. Pero ellos no le leen toda la idea contextual, porque si usted llega al versículo 30, Jesús dice: el Padre y yo uno somos. Entonces el hecho de que alguien esté citando un versículo no significa que le está diciendo la verdad. Si él no respeta la idea contextual del versículo, él te puede decir un error. Salmo capítulo 14, versículo 1. La Biblia dice que Dios no existe. Vea, pastor, la Biblia, Salmo 14:1 dice: no hay Dios. ¿Cierto que eso dice ahí? No, señor. Dice el necio. No, a usted sí les meten los dedos a la boca muy fácil. No le estoy diciendo que tiene que tener en cuenta el contexto. Usted no puede arrancar la frase no hay Dios y decir que la Biblia dice que no hay Dios, porque eso no está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es que los necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿qué es un ateo? Un necio. Entonces, ¿qué es ese profesor universitario que usted cree que es tan teso? Un necio. ¿Por qué? Porque él no cree que hay Dios. Son los necios los que dicen que no hay Dios. Eso es tener en cuenta el contexto del pasaje. Un método apropiado para la interpretación de la escritura requiere que la escritura sea interpretada de manera que sea consistente con su contexto. Esto es, que un pasaje debe ser interpretado de manera que sea coherente con la audiencia para quien fue escrito, aquellos de quienes se escribe, por quienes fue escrito. Estas palabras yo tengo que pensar como intérprete de la Biblia. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto por primera vez,
¿Cómo lo entendieron los oyentes de primera mano? Eso se llama en teología exégesis. Sacar algo a la luz para poder ser entendido. Usted no puede entender por qué la mujer del flujo de sangre no podía salir de la casa. Si usted primero no entiende las leyes del Levítico que decían que una mujer menstruosa no podía estar en comunidad. ¿Por qué Jesús a la mujer que fue sana del flujo de sangre la obligó a confesarlo públicamente? Porque si Jesús no hace eso, aunque ella hubiera sido sana, el pueblo la seguiría rechazando. Cuando Jesús se paró y Jesús dijo: alguien me ha tocado, y la mujer vino y delante de todo el pueblo en Capernaum le confesó su enfermedad, le confesó lo que había hecho y le confesó que era sana. Jesús no solamente la sanó físicamente, sino que le sanó la reputación. Ya esa mujer podía volver a tocar a sus hijos, podía volver a estar con su esposo, podía ir a la sinagoga y podía caminar libremente por las calles. Eso es interpretar la Biblia literal, gramático y históricamente. Y eso es lo que yo les doy a ustedes los martes, los jueves y los sábados. Es crucial conocer al autor, la audiencia a quien se proyecta y los antecedentes históricos de cada pasaje que se interpreta. Sobre lo que le acabo de mostrar con la mujer del flujo de sangre. Al establecer el aspecto histórico y cultural, con frecuencia revelará el significado correcto que tiene el pasaje. Es decir, si yo entiendo la audiencia de la gente que recibió de primera mano los mandamientos en Corintios de que las mujeres no se cortaran el pelo, no le voy a exigir a una mujer en un clima caliente que se tiene que dejar el pelo hasta la cintura. Una sola pregunta: ¿por qué ese mandamiento no se lo aplica Pablo ni a los efesios, ni a los colosenses, ni a los filipenses? Sencillamente porque en Corinto las prostitutas eran las que estaban rapadas. Lo que Pablo le está diciendo a las mujeres de la iglesia es: si ustedes se rapan, ustedes se van a identificar con la prostitución del santuario. ¿Por qué solamente en Corintios le dicen a las mujeres que no hablen en la iglesia? ¿Sabe cuánta gente ha marginado el ministerio de las mujeres en la predicación? Porque en Timoteo y en Corinto dice: las mujeres cállense en la iglesia. Hermano, porque las mujeres Corinto eran un desorden. Lo que Pablo está trayendo es orden a la reunión de los santos. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces usted, cuando va a leer, usted tiene que tener en cuenta todas estas cosas culturales. Porque entonces, si no, usted hace una mezcolanza. Y eso es lo que pasa con Apocalipsis. También es importante recordar que la escritura interpreta la escritura. Diga conmigo, diga: la Biblia. Diga: la Biblia se interpreta a sí misma. Un pasaje oscuro o difícil de entender se interpreta a la luz de un pasaje que sea más claro. Por eso usted no puede hacer doctrina de un solo pasaje. Cuando se trata de hacer una doctrina, usted tiene que revisar todos los pasajes que tienen que ver con ese tema. Eso se llama teología sistemática. También es importante recordar que la escritura interpreta la escritura. Esto es, muchas veces un pasaje cubrirá un tópico o tema que también se trata en alguna otra parte de la Biblia. Es importante interpretar todos estos pasajes consistentemente el uno con el otro. Y ahora, más adelante en el mensaje, le voy a demostrar cómo funciona esto. Finalmente, y lo más importante, los pasajes deben siempre ser tomados en su significado normal. Diga conmigo, diga: significado normal. Hermano, no le ponga más pelos al gato. A menos que el contexto del pasaje indique
que es de naturaleza figurativa, a menos que el contexto del pasaje diga que es una parábola o que indique que es una parábola. Por eso la historia del rico y Lázaro no es una parábola. Jesús, antes de la historia del rico y Lázaro, precisamente hoy lo estaba leyendo, dice 2 parábolas. Pero cuando llega la historia del rico y Lázaro, no hay algo que indique que sea una parábola. Eso es un testimonio real de lo que le pasó a 2 personas que existieron realmente y que ambas murieron. Una interpretación literal no elimina la posibilidad de que se usen figuras literarias. Más bien, anima al intérprete a no leer el lenguaje figurativo en el significado de un pasaje, a menos que sea apropiado para ese contexto. Cuando usted encuentre una parábola, usted no se puede poner a darle significado a todos los detalles de la parábola. ¿Usted sabe lo que han hecho con la parábola del hijo pródigo? Los mormones dicen que la parábola del hijo pródigo son Jesús y Satanás, y que Jesús es el hijo menor. ¿Pero por qué? Porque no se respeta la figura literaria. Cuando Jesús usaba las parábolas, las usaba con un sentido doble. La primera, esconder el principio que quería revelar, y la segunda era ser específico con una idea que él simplemente quería manifestar. Eso es todo. ¿Por qué la gente no entendía ni jota? Porque Dios no se los concedía. Pero no es porque la parábola fuera difícil. Recuerda que Jesús le dice a los 12 y a los que estaban cerca con él, a los 12 que se quedaban después del culto y le preguntaban por la parábola, le dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a los que están fuera no, sino por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no entiendan, y no se conviertan y yo los sane. Es crucial nunca buscar un significado más profundo o más espiritual que el que es presentado. Espiritualizar un pasaje es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se hace, las bases para la verdadera interpretación se colocan en la mente del lector. Por eso es que usted escucha gente decir esta burrada: cada uno interpreta como quiere. No, papito, usted no puede interpretar la Biblia como usted quiere. Hay unas reglas de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de interpretación bíblica que usted tiene que respetar, porque si usted no respeta esas reglas, usted va a decir disparates en la predicación. Una sola pregunta: ¿por qué tanta gente dice que Jesús no es Dios? Que no es uno solo, son muchos. Porque no cotejan los pasajes. Colóquenles Filipenses capítulo 2. Yo estoy hoy enseñando como me gusta. Versículo 8. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De estos 2 versículos, hay gente que dice que Jesucristo se despojó del ser de Dios. Hermano, eso es imposible. Porque Dios, ser Dios para Jesús no es una vestidura. Ser Dios para Jesús es una naturaleza. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿puede usted dejar de ser un ser humano? No. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Y cómo compruebo eso? Romanos 9:5. Vea. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo. ¿El cual es qué? Dios. O sea que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Ahí está. Vio como un pasaje le ayudó a usted a interpretar correctamente con otro pasaje. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Por eso coloqué aquí: espiritualizar un pasaje es peligroso, porque cuando se hace, las bases para la verdadera interpretación se colocan en la mente del lector, en lugar de las que vienen de las escrituras. ¿Dónde dice en Juan capítulo 11 que las hermanas de Lázaro estaban enojadas con Jesús? Le voy a decir dónde dice: en la imaginación de alguien que leyó de refilón el pasaje.
En este caso, no puede haber parámetros objetivos de interpretación. Si yo interpreto la Biblia como a mí me da la gana, no hay un pasaje, no hay una forma objetiva de interpretar. Porque entonces el uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra cosa y el otro va a decir otra cosa. Por eso hay milenaristas, por eso hay postmilenaristas y habemos los premilenaristas. Sino que la escritura se convierte en objeto de la impresión y significado propio de todas y cada una de las personas que la leen. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Y estos dos pasajes son muy importantes que usted los tenga en cuenta. Cuando alguien se le acerque y le diga: yo tengo una revelación que es tan profunda que no se la cuentes al incrédulo del pastor Gabriel, porque él no cree en los sueños, él no cree en las visiones, él solo cree en la Biblia. Ay, Padre Santo. A ese punto hemos llegado. Hoy en día es un pecado en las iglesias evangélicas, carismáticas y pentecostales creer únicamente lo que dice la Biblia. No, usted tiene que creer los disparates de lo que esa vieja loca o ese viejo loco dijeron, porque se comieron unos frijoles trasnochados y ellos soñaron, y ellos colocan sus sueños y sus supuestas revelaciones y visiones a la par de la Biblia. 1000 veces no. Diga conmigo, diga: mi fe. Dígalo, mi fe es escritural. ¿Qué significa eso? Usted solamente crea lo que la Biblia dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación ¿qué? O sea que nadie tiene la hegemonía para interpretar la escritura como le dé la gana. Los intérpretes tienen que estar sujetos al examen público de lo que ellos predican. Aquí está el pastor Gabriel. Estoy predicando por redes sociales, le estoy predicando a casi 200 personas aquí. Juzgue lo que le estoy predicando. Usted tiene que cuidarse de todo pastor o predicador que le diga que usted no lo puede refutar en lo que él habla. Mucho cuidado. Ustedes no pueden refutar nada de lo que les digo. No, señor. Los bereanos no le creyeron a Pablo, fueron y corroboraron en las escrituras si lo que el apóstol Pablo predicaba era verdad. Y cuando corroboraron que lo que Pablo predicaba era verdad, se convirtieron. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Diga conmigo, diga: el que habla por el Espíritu. Diga: el que habla por el Espíritu no teme el juicio. ¿El juicio sobre qué? Sobre lo que está hablando. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que no deberíamos desechar las profecías, pero las deberíamos de juzgar, examinarlo todo, retener lo bueno, retener lo bueno y deseche lo malo. Maranata, ¿estás aquí o no? Ten criterio, porque la señal primordial de los últimos días es el engaño religioso. Y ninguno de nosotros está exento de eso, si no desarrollamos un criterio de la verdad. A usted no le sirven mis gritos, a usted le sirve que mis gritos sean producto de las escrituras, que son la verdad. Ahora, en segundo lugar, aplicando estos principios de interpretación bíblica, debe verse que Israel, los descendientes físicos de Abraham y la iglesia, todos los creyentes del Nuevo Testamento, son dos grupos diferentes. Usted no se puede comparar con los israelitas del Antiguo Testamento. Ahora, yo no estoy diciendo entonces que el Antiguo Testamento no nos sirve, porque Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Yo lo que estoy diciendo es que hay cosas específicas de Dios con el pueblo de Israel que no nos la atribuye a nosotros. Una pregunta: ¿cuántos varones aquí
se tienen que circuncidar para ser cristianos? Ninguno. ¿Por qué? Porque la circuncisión del prepucio ya pasó en Cristo. Ahora el que está en Cristo es una nueva criatura. Démosle gracias al Señor por eso. Es importante reconocer y entender que Israel y la iglesia son distintos. Porque si esto no es comprendido, la escritura será mal interpretada. Específicamente, los pasajes que tratan con las promesas hechas a Israel, tanto cumplidas como las que faltan por cumplirse, son propensos a malentenderse y malinterpretarse si uno trata de aplicarlos a la iglesia y viceversa. Hermano, ¿cómo le está yendo en este desierto? ¿En cuál? Estoy como Israel en el desierto. Hermano, Israel en el desierto no estaba mal. No, había una nube que los cubría de día y había una antorcha de fuego que los calentaba de noche. Tenían maná, la ropa les crecía y cuando se enfermaban, Jehová los sanaba. O sea que si usted le está yendo mal, no diga que está en el desierto, porque eso es insultar el cuidado de Dios. Recuerda, el contexto del pasaje determinará para quién fue escrito y guiará la interpretación más certera. Con estos dos conceptos en mente, podemos ver varios pasajes de la escritura que presentan el punto de vista del premilenialismo. Comencemos en Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3, donde leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios promete a Abraham tres cosas. Número uno, que Abraham tendría muchos descendientes. Número dos, que esta nación ocuparía y poseería una tierra. Y número tres, que del linaje de Abraham, o sea, los judíos, vendría una bendición universal que llegaría a toda la humanidad. Pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo fue judío? Respuesta: porque eso fue la promesa de Yahvé o de Jehová a Abraham en Génesis 22. En tu simiente. Jesús no podía ser colombiano, Jesús no podía ser griego. ¿Por qué? Porque los colombianos y los griegos no son descendencia de Abraham. Entonces el que ahora aparezca con el pelo largo, los ojos vidriosos como si estuviera fumado marihuana, y les diga a usted: yo soy la reencarnación de Jesús. Error, hermano, usted no puede ser la reencarnación de Jesús. ¿Por qué? Porque ya Jesús vino y usted no es descendiente de Abraham. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Cuántos creyeron en Jesucristo hombre, el de Miami? ¿Cuántos le entregaron la platica? ¿A cuántos estafó? ¿Pero por qué? Porque, hermano, no entendieron la Biblia. Pastor, es muy difícil. No es difícil. Lo que le estoy diciendo lo ha entendido. Entonces no es difícil. Yo cuando vi en RCN a ese tipo, yo me reí y yo dije: ¿cuál Jesucristo? Este es lo que es más vivo. Dios se me apareció y Dios me dijo que yo era la reencarnación de Elías. Para usted ser la reencarnación, primero, no hay reencarnación. Y segundo, usted tendría que pertenecer al pueblo escogido, y usted no lo hace. Usted es un come arepa de llano mal. En Génesis capítulo 15, del versículo 9 al 17, Dios ratifica este pacto con Abraham. En la manera en que esto es hecho, Dios coloca toda la responsabilidad del pacto sobre el mismo. Mírenme acá. Hay 4 pactos principales: el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Moisés y el pacto con Jesús. Estos son los 4 principales. Hay otros 3: el pacto con Adán, el pacto con Noé, y me queda un pacto, no me acuerdo en este momento. Pero los 4 principales son estos: con Abraham, con David, con Moisés y con Jesús. De estos 4, 3 son incondicionales, solamente de Dios. Un pacto incondicional significa que Dios sí o sí lo va a cumplir,
aunque la otra parte lo incumpla. En Génesis capítulo 15, cuando Dios le dice a Abraham: tráeme una becerra, tráeme un carnero, y los otros dos animales se me olvidan, pártelos en la mitad y coloca una parte frente a la otra. Se hizo un río de sangre. Cuando bajó la noche, Dios bajó del cielo en forma de antorcha y Dios pasó por entre las partes de los animales. Y Dios, en un sentido, se mojó con la sangre que emanaba de las partes partidas. Usted no ve que en Génesis 15 Abraham pasó por entre los animales. ¿Por qué? Porque el pacto lo estaba haciendo era Dios con Abraham. Esto que le estoy diciendo es base para entender lo que viene ahorita. Diga conmigo, diga: pacto incondicional. Segundo pacto incondicional con David. David tenía en su corazón construirle una casa a Dios. Pero Dios, por medio del profeta Natán, hace un pacto con él y le dice: tú tienes en tu corazón construirme casa, pero yo soy el que te va a construir una casa para siempre a ti. ¿Sabe por qué tiene que haber un milenio? Porque esos pactos no se han cumplido totalmente. ¿Sabe por qué Jesucristo, como le dije hace 8 días, va a venir y va a poner el pie en el monte de los olivos? ¿Sabe por qué Jesucristo va a matar al anticristo? ¿Y sabe por qué va a reinar 1000 años en la tierra? Para cumplir esos 2 pactos. Esto es, no había nada que pudiera hacer Abraham que ocasionara el fracaso del pacto que Dios hizo. ¿Por qué? Porque es un pacto incondicional. Noten que cuando pactó a través de Moisés, la ley, que es el tercer pacto principal, la ley condicionó la obediencia del pueblo. Léalo en su casa, Deuteronomio capítulo 28. Si oyeres, si guardares y si obedecieres. Eso es un pacto condicional. El pacto con David, el pacto con Abraham no son pactos condicionales, son pactos incondicionales. El pacto con Jesús es incondicional. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque es un pacto incondicional. Y recuerde que es el nuevo pacto, que contiene el pacto de Abraham y contiene el pacto de David. Mucha información, ¿cierto? Alguien dijo: ¿de dónde sacó todo eso? De aquí. No del estómago, del espíritu. También en este pasaje se establecen las fronteras para la tierra que los judíos eventualmente ocuparían. Para una lista detallada de los límites de esa frontera, tiene que leer Deuteronomio 34. Yo sé que usted no lo va a leer, pero se lo comento. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 10 al 17, vemos la promesa hecha por Dios al rey David. Eso sí lo voy a leer. Además, le dijo Dios a David, 2 de Samuel 7:10: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Eso no se ha cumplido, porque por 2000 años de historia los judíos han ido de aquí para allá. Nos han quedado fijos en la tierra. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti, le dice Dios a David, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quite delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Esto no se ha cumplido. Delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Aquí Dios le promete a David que tendrá descendientes, y que de esos descendientes él establecerá su reino eterno. Esto se refiere al gobierno de Cristo durante el milenio y después del milenio, durante los días de la eternidad. Es importante tener en mente que esta promesa debe ser cumplida literalmente y que aún no ha tenido lugar. Algunos creerían que el gobierno de Salomón
fue el cumplimiento literal de esta profecía. Pero hay un problema con eso. El territorio sobre el cual Salomón reinó no es propiedad de Israel en la actualidad. O sea que el pacto con David no se ha cumplido. Y Salomón tampoco reina actualmente sobre Israel. Y Dios le dijo que iba a ser eterno. Entonces Salomón no es el cumplimiento del pacto. Salomón es una pequeña muestra. Es un pequeño anticipo del pacto de Dios con David. Recuerda que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que poseerían la tierra para siempre. También 2 Samuel 7 dice que Dios establecería un rey que reinaría eternamente. Salomón no pudo ser el cumplimiento de la promesa hecha a David. Por consiguiente, esta es una promesa que aún tiene que ser cumplida. El reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, establecido por Él en su segunda venida, es para que se cumplan los dos pactos o promesas, el de Abraham y el de David. Porque el postmilenialismo está errado, porque la iglesia no puede cumplir el pacto de Dios con Abraham. Y porque el amilenialismo está errado, porque si Dios no trae a Jesús y Jesús reina 1000 años en Jerusalén, entonces el pacto con David nunca se cumplió. Entonces cuando usted entiende esto que le acabo de decir, usted sabe que los amilenaristas y los postmilenaristas están orinando puntos suspensivos fuera de él. Ahora, con todo esto que le acabo de decir en mente, examinemos lo que está registrado en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 7. Apocalipsis 20 del 1 al 7. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Este abismo no es la Gehenna actualmente, ni tampoco es el lago que arde con fuego y azufre. Este abismo es el Tártaros, donde actualmente están los ángeles caídos, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por cuánto? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Cuánto? Ojo pues, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Ya lleva 4 veces que habla de 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él. Verso 7. Cuando los se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Los 1000 años que son mencionados en 6 ocasiones en este pasaje corresponden literalmente al reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. También el profeta Isaías habló sobre este milenio. Escuche. No solamente Apocalipsis habla del milenio, Isaías y Miqueas hablaron del milenio. Solamente voy a tocar a Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Otra vez Jesús es Dios. Vea, Antiguo Testamento. Padre eterno, príncipe de paz. El versículo 6 se ha cumplido el 50%, porque el niño ya nació en Belén hace 2000 años, y el hijo nos fue dado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. O sea que esas 2 frases ya se cumplieron. Lo que no se ha cumplido es el resto de la profecía. Y el principado sobre su hombro. ¿Y por qué no? Porque Jesucristo no es rey del mundo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Hoy en día la gente reniega, maldice
y prolifera de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todavía Jesucristo no es el admirable de las naciones, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio. Una pregunta: ¿Jesucristo tiene un imperio actualmente en la tierra? La iglesia no es el imperio de Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Pregunta: ¿hay paz en la tierra? Entonces esto no se ha cumplido. Sobre el trono de David, Jesús está en este momento sobre el trono de David. Jesús no está reinando en Jerusalén. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como puede ver, solo el 50% del versículo 6 se ha cumplido. El niño nació y el hijo nos fue dado en la cruz. El resto de todo el pasaje falta por cumplirse. ¿Cuándo se cumplirá? En la segunda venida de Cristo con su iglesia. Capítulo 11, versículo 1 del libro de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Aquí está hablando de cuando Jesús esté en la tierra reinando desde Jerusalén. ¿Qué clase de reino será? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea que a Jesús no se le puede engañar presentándole una falsa visión de lo que no somos. Recuerda que tiene ojos de llama de fuego. Y tampoco Jesús se deja mover por lo que le dicen al oído, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y escuche lo que dice lo siguiente: y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Con la vara de qué? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 16. Y después volvemos ahí. Vamos a ver si un pasaje se interpreta con otro. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Lo mismo que dice el profeta Isaías. Verso 12: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Oiga, ¿a ustedes les pagan por acelerar o qué? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, la iglesia y los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada. ¿Qué dijo Isaías? Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Cómo vio la vara de la boca Juan? Como una espada aguda para herir con ella a las naciones. Vio que un pasaje se interpreta a la luz de otro. Estamos hablando de que entre Isaías y Juan hay 680 años. Y a los dos se les mostró la misma visión. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Volvamos a Isaías, donde íbamos. Capítulo 11. Vamos con el versículo 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y será 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Y escuche: y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Segunda de Tesalonicenses, ya sabe que vamos en el 4. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Vamos a ver a qué impío va a matar Jesús. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará. ¿Con el espíritu de qué? ¿Y qué dijo Isaías? Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vio que la Biblia es exacta. Vio que la Biblia se interpreta a ella misma.
Vio que un pasaje le da luz a usted sobre otro pasaje. O sea que no hay forma de perderse en la palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelva a Isaías 11:4. Y será la justicia, versículo 5, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Nada de eso ha acontecido, tiene que acontecer. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, serán parceros. En el milenio, las fieras no serán carnívoras. En el milenio, los animales ya no serán carnívoros, porque los animales se volvieron carnívoros a causa del pecado y la maldad del hombre. Eso es lo que está diciendo ahí. El becerro y el león, hoy no se pueden ver. El león se le tira el becerro al cuello y el becerro quiere acornear al león. Pero aquí, en el milenio, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid de serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cadena de la víbora. Y va lo que Dios dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea Jesucristo, la cual estará puesta por pendón, bandera a los pueblos, será buscada por las gentes. Esto no ha acontecido, porque hoy el evangelio es rechazado, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Ojo con lo que sigue: Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que esas son las naciones que el anticristo usará para venir contra Israel a destruirlo. Y va lo que dice el profeta Isaías: Dios va a levantar su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Yo me imagino que cuando Isaías dijo esto la primera vez, la gente del tiempo de Isaías estaba mirando a Isaías como esta iglesia hoy me está mirando a mí. Se la fumó muy verde. Pero ¿sabía usted que Jesucristo interpretó eso? Mateo 24, versículo 30. Vea cómo Dios alza la mano para recobrar a los de su pueblo. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿De qué Jehová está hablando Isaías? De la segunda venida de Cristo en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y juntarán a quiénes? ¿De dónde? De los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y volvamos a Isaías: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Así los va a hacer. Recuerda que todas estas promesas deben ser cumplidas, igual que la promesa hecha a David respecto al reinado tiene que ser cumplida literalmente, y aún no ha tenido lugar. El premilenialismo ve que este pasaje describe el futuro cumplimiento de la promesa con nuestro Señor Jesucristo en el trono de David. Hablando de su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo profetizó en Mateo 25, 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En la primera venida vino como siervo, en la segunda venida viene como rey. Porque viene como rey para cumplir el pacto con David y para entregarle la tierra a Israel que le prometieron a Abraham. Ese trono de gloria estará en Jerusalén. Dios hizo pactos incondicionales con ambos, Abraham y David. Ninguno de estos pactos ha sido cumplido total o permanentemente.
La única manera de que estos pactos puedan ser cumplidos como Dios prometió que serían es el literal y físico reinado de nuestro Señor Jesucristo en la tierra por 1000 años, y luego en los cielos nuevos y la tierra nueva por toda la eternidad. El aplicar un método de interpretación literal a la escritura da como resultado que todas las piezas del rompecabezas se unan. Se lo acabo de demostrar. Isaías profetizó, Jesús y Juan corroboraron la profecía. Isaías profetizó y Pablo corroboró la profecía. O sea que no tiene que alegorizar nada, no tiene que interpretar más profundamente la Biblia. No, la Biblia, si la respetamos en sus contextos, la Biblia es un rompecabezas que se une solita. Es simplemente seguir la hilaridad de los pasajes. Por eso, para finalizar, al aplicar un método de interpretación literal a la escritura, eso dará como resultado que las piezas del rompecabezas se unan. Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Jesucristo fueron cumplidas literalmente. 109 profecías se cumplieron al pie de la letra, así, tal y como se hicieron. Profecías con 1000 años de anticipación, como el Salmo 22, los sufrimientos de Jesús en la cruz. Y cuando David escribió eso, no existía la crucifixión, porque no existía Roma, ni Asiria la había implementado. Por lo tanto, debemos esperar que las profecías respecto a su segunda venida también sean cumplidas literalmente. El premilenialismo es el único sistema que concuerda con una interpretación literal de los pactos de Dios y la profecía del fin de los tiempos. Termino. Mis hijos, les bendigo esta palabra. Si usted no entendió nada, vuelva y véasela. Entender lo que creemos nos habilita para tener una firmeza en la fe y esperanza que albergamos. No se nos pide tener una fe ciega, sino que seamos entendidos. Palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, porque usted tiene que entender la profecía para que no lo muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis para que no le metan terror a su corazón, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La fe ciega da cabida al engaño religioso y a la decepción. En 1826 un pastor le dijo a su congregación que Jesucristo vendría ese año en septiembre. Obviamente no vino, pero mucha gente le creyó al pastor, vendieron sus cositas, vendieron sus casas, se embarcaron y se fueron para los montes para la decepción de que Jesús no iba a venir. Si en verdad deseamos entender correctamente estas realidades, cuidémonos, uno, del método que usamos para explicar las escrituras. Maranata. No le creas a cualquier loco que te hable. Maranata. Si no te lo pueden comprobar con la Biblia, no lo creas. Aunque el tipo ya llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cuarta persona de la divinidad, no lo creas. Pablo habla de esas personas como gente con su mente vanamente hinchada. Y segundo, haz la distinción entre Israel y la iglesia, y con toda seguridad las piezas del rompecabezas se encajarán. Si deseamos conocer nuestro futuro, entonces vamos a necesitar estudiar 28 temas. Cristo del Apocalipsis, la resurrección de los justos, el cielo temporal actual, el tribunal de Cristo, las recompensas, la adoración celestial, los 4 jinetes del Apocalipsis, el anticristo, el falso profeta, los mártires. Todo eso lo vamos a estudiar. Los 144,000 escogidos, los 2 testigos, el dragón, la marca de la bestia, el Armagedón, el regreso del Señor, el milenio, el juicio ante el gran trono blanco, un cielo nuevo y una tierra nueva, la ciudad santa, Israel. Israel es el cronómetro de Dios en la tierra. Rusia, los rusos
son una señal para toda la tierra. Babilonia, la ciudad que van a levantar en el desierto, como levantaron Dubái. El materialismo, la inmoralidad, la persecución, la guerra espiritual y la apatía. O sea que lo que les prediqué hoy es una introducción a lo que les voy a enseñar a partir de la próxima semana. Espero que haya quedado con hambre de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos nuestros hermanos y amigos, un Dios les bendiga. No se pierda los sábados estos 28 temas que comenzarán con el Cristo de Apocalipsis. La próxima semana lo iniciamos, Dios mediante. Los esperamos el próximo martes a las 7 en punto de la noche para nuestro servicio de oración e intercesión. Bendiciones, feliz noche. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor?